A lo largo de la historia humana, la sexualidad no fue únicamente un acto íntimo o reproductivo, sino una fuerza sagrada, social y simbólica que atravesaba religiones, estructuras de poder, ciclos agrícolas y visiones del cosmos. En muchas civilizaciones antiguas, los rituales sexuales y las tradiciones eróticas estaban profundamente entrelazados con la idea de fertilidad, renovación, comunicación con los dioses y equilibrio del universo. Lejos de la mirada moderna que suele reducir estos actos al tabú o al escándalo, para los pueblos antiguos el sexo podía ser oración, lenguaje divino y acto político. En la antigua Mesopotamia, cuna de algunas de las primeras ciudades del mundo, la sexualidad ritual ocupaba un lugar central en la vida religiosa. En Sumeria y Babilonia existía el culto a Inanna o Ishtar, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Durante ciertas festividades, especialmente el Año Nuevo, se realizaba el llamado matrimonio sagrado. Este ritual simbolizaba la unión entre la diosa y el rey, representados por una sacerdotisa y el monarca. No se trataba de un acto privado, sino de un evento ceremonial que garantizaba la prosperidad de la ciudad, las buenas cosechas y el favor divino. El cuerpo humano era visto como un canal por el cual lo divino descendía al mundo terrenal. En el antiguo Egipto, la sexualidad estaba asociada al orden cósmico conocido como Ma'at. Los mitos relataban que el dios Atum había creado el universo a partir de un acto sexual consigo mismo, dando origen a las primeras deidades. La sexualidad no era considerada impura, por el contrario, era una manifestación del poder creador. En ciertas fiestas dedicadas a Hathor, diosa del amor, la música, el placer y la maternidad, se realizaban celebraciones donde el erotismo, la danza y el vino tenían un papel fundamental. Estas festividades buscaban romper el orden cotidiano para permitir una renovación espiritual y emocional de la comunidad. En la antigua India, la sexualidad ritual alcanzó una de sus expresiones más complejas y filosóficas. Dentro del hinduismo y más tarde del tantrismo, el sexo era visto como una vía de liberación espiritual. Las prácticas tántricas no buscaban el placer inmediato, sino la expansión de la conciencia. La unión sexual simbolizaba la fusión de energías opuestas, y Shiva y Shakti, lo masculino y lo femenino, lo estático y lo dinámico. Algunos rituales incluían posturas específicas, respiración controlada y mantras, todo con el objetivo de trascender el ego y experimentar lo divino a través del cuerpo. En la antigua Grecia, la sexualidad formaba parte integral de la educación, la política y la religión. Los griegos no concebían una sola forma legítima de expresión sexual, sino múltiples, cada una con su propio significado social. En los misterios de Eleusis, uno de los cultos más secretos del mundo antiguo, se cree que existían símbolos y actos relacionados con la fertilidad y la sexualidad que representaban el ciclo de muerte y renacimiento. Aunque los detalles exactos permanecen ocultos, los iniciados afirmaban haber experimentado una transformación profunda, una revelación sobre la vida y la muerte ligada a los ritmos naturales del cuerpo y la tierra. En Roma, heredera de muchas tradiciones griegas, el sexo ritual también tenía un espacio definido. Durante las festividades de las Lupercalias, jóvenes sacerdotes recorrían la ciudad realizando actos simbólicos destinados a purificar y fertilizar. Las mujeres participaban voluntariamente en estos rituales con la creencia de que favorecerían la concepción y un parto saludable. El cuerpo femenino, lejos de ser ocultado, era reconocido como portador de vida y continuidad social. En Mesoamérica, civilizaciones como la mexica y la maya integraron la sexualidad dentro de su cosmovisión sagrada. Para estos pueblos, el universo funcionaba mediante el equilibrio de fuerzas opuestas y complementarias. Algunas deidades, como Xochiquetzal, diosa mexica del amor, la belleza y la fertilidad, estaban asociadas a rituales donde la sensualidad, la música y la danza eran formas de honrar a los dioses. En ciertos contextos ceremoniales, la sexualidad simbólica representaba la germinación del maíz, la lluvia fecundando la tierra y la continuidad del pueblo.
En los Andes, el mundo inca concebía la sexualidad como parte del orden natural impuesto por los dioses. La fertilidad de la tierra y de las personas estaba conectada. Existen relatos sobre ceremonias agrícolas donde la unión simbólica entre lo masculino y lo femenino era representada mediante danzas y actos rituales, reforzando la idea de que el cuerpo humano reflejaba el funcionamiento del cosmos. En culturas africanas antiguas, la sexualidad ritual era frecuentemente colectiva y comunitaria, ligada a los ritos de paso, la iniciación y la fertilidad. En algunas sociedades, las ceremonias de iniciación incluían enseñanzas sobre el cuerpo, el deseo y la responsabilidad social de la sexualidad. No se trataba de actos ocultos o vergonzosos, sino de aprendizajes guiados por ancianos y figuras espirituales destinados a integrar al individuo en la vida adulta y comunitaria. En China antigua, especialmente dentro del taoísmo, el sexo se entendía como una práctica de equilibrio energético. Los textos taoístas hablaban de la circulación del chi y de cómo la unión sexual consciente podía fortalecer la salud, prolongar la vida y armonizar el espíritu. Estas prácticas no se centraban en la satisfacción inmediata, sino en la moderación, la conexión y la observación del propio cuerpo como un microcosmos del universo. A lo largo de todas estas culturas, un elemento se repite: la sexualidad no era separada de lo sagrado. El cuerpo no era enemigo del espíritu, sino su vehículo. Los rituales sexuales antiguos buscaban mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre el caos y el orden. Con el paso del tiempo, muchas de estas tradiciones fueron reprimidas, olvidadas o reinterpretadas bajo nuevas moralidades, especialmente con la expansión de religiones que separaron lo espiritual de lo corporal. Hoy, al mirar hacia estos rituales y tradiciones sexuales antiguas, no solo observamos prácticas distintas a las actuales, sino una forma radicalmente distinta de entender el cuerpo, el deseo y su lugar en el mundo. Más que provocación o morbo, estos rituales revelan una verdad profunda. Para nuestros ancestros, el sexo era lenguaje, puente y símbolo. Era una manera de dialogar con la naturaleza, con los dioses y con la propia existencia. Entenderlos es asomarse a un pasado donde el placer, la vida y lo sagrado no estaban en conflicto, sino unidos por un mismo pulso ancestral.